y no de una realidad. Lo que realmente puede predecir el futuro desempeño de un candidato es la manera como ya se comportó, no lo que probablemente haría sí. Entonces, por eso es importante que las preguntas estén determinadas a lo que realmente ha sucedido. Ahora bien, si se trata de candidatos con poca experiencia o ninguna experiencia que puede suceder, entonces las preguntas no necesariamente tenemos que centrarlos al entorno laboral. Podemos hacerlo frente al entorno familiar, frente al entorno educativo, o sea, cómo se comportó con un profesor, cómo se portó frente a la entrega de un trabajo de última hora, cómo se comportó frente a una evaluación para la cual no estaba preparada, etcétera. O sea, vamos a buscar situaciones reales en las que el colaborador haya tenido que desempeñarse y ahí sí que vamos a saber mucho acerca de cómo probablemente se va a comportar en el futuro. Otra parte importante dentro del Assessment Center son las pruebas psicotécnicas. Debo recordar que las pruebas psicotécnicas son de uso exclusivo del psicólogo, es decir, si dentro de la organización o no tenemos los recursos para contratar el apoyo de un psicólogo, entonces no podemos utilizar pruebas psicotécnicas. Las pruebas psicotécnicas deben ser aplicadas y luego interpretadas por un profesional de psicología, que son los únicos autorizados legalmente para hacer este tipo de análisis. Hay diferentes tipos de prueba. Algo que sí podemos saber y que usted puede saber, es, señor empresario, es qué tipos de prueba se pueden aplicar. Podemos aplicar, por ejemplo, y es esencial hacerlo, de hecho, una prueba de personalidad que nos permita conocer los rasgos de personalidad del candidato. Existen numerosas pruebas psicotécnicas, pero en los últimos años se han venido desarrollando pruebas de personalidad para el ámbito laboral. Estas son las más recomendables, porque en sus inicios los estudios de personalidad se centraban más en la personalidad desde un punto de vista clínico, es decir, en situaciones clínicas, y probablemente esas no sean las que mejor reflejen eso que estamos buscando de la personalidad de nuestros candidatos. También en este momento aplicamos pruebas de inteligencia. Usamos pruebas de inteligencia, sobre todo las que tienen que ver, por ejemplo, con racionamiento abstracto, con racionamiento numérico, pero esos están más enfocados a cierto tipo de cargos, no son necesarios para todos los cargos. También usamos pruebas de inteligencias múltiples, sobre todo se utilizan pruebas de inteligencia emocional, porque eso sí está probadísimo, que la inteligencia emocional está directamente relacionada con el éxito en el ámbito laboral. Entonces allí vamos a conocer la inteligencia interpersonal, que es la manera como nosotros nos relacionamos con los demás, e intrapersonal, que es cómo nos relacionamos con nosotros mismos, como por ejemplo podemos superar las dificultades. Entonces las pruebas de inteligencia emocional son bien interesantes. También actualmente se están utilizando pruebas que miden valores. La medición de valores se ha vuelto muy importante, y más en un país como el nuestro, en el que por cuestiones culturales nos vemos en situaciones en donde la corrupción es el pan nuestro de cada día. Las pruebas de valores sí que nos ayudan a determinar factores como integridad, como honestidad, que son muy valiosas en un colaborador. Y finalmente, ese conjunto de pruebas nos puede también llevar a una medición ya de competencias como tal, en donde vamos a poder ver esas competencias, analizar las competencias blandas de los candidatos, que nos van también a determinar cómo va a ser ese desempeño que nosotros esperamos, por ejemplo, en relación al trabajo en equipo, a la orientación al resultado, a la orientación al cliente, en fin, a aquellas competencias que, recuerden, en nuestro perfil de cargo hayamos determinado y que queramos observar durante el proceso de selección. Seguramente también estaremos interesados en hacer pruebas de conocimiento, es decir, que queremos saber a ciencia cierta qué tanto sabe el candidato acerca de ese trabajo que va a desempeñar.
Las pruebas de conocimiento, sí son, como son totalmente relacionadas con el cargo que se va a ocupar, pues somos nosotros los únicos que podríamos diseñar esa prueba de conocimiento. Voy a poner un ejemplo. En mi caso, si yo fuera a ser evaluada para un cargo en relación con la gestión del talento humano, pues se me harán preguntas relacionadas con gestión de talento humano, me pueden hacer preguntas legales sobre la administración del talento humano, me pueden preguntar acerca del uso de software relacionados con talento humano, me pueden preguntar acerca de situaciones específicas de la gestión del talento humano, de cuáles son los procedimientos, procesos, en fin. Es decir, que para cada cargo existirán diferentes pruebas de conocimiento. Mi recomendación es que esas preguntas sean cerradas, es decir, que yo diseñe un cuestionario donde hago una pregunta de opción múltiple, puede ser, en donde haya A, B, C, D posibilidades de respuesta y el candidato tenga que señalar cuál considera es la respuesta correcta. Pero ojo, algo importante a la hora de diseñar este tipo de cuestionarios. Me he encontrado con que la respuesta correcta se muestra demasiado obvia y las demás respuestas pues, simplemente se sacan por descarte y no porque realmente se tenga el conocimiento. Entonces hay que procurar buscar respuestas que de cierta manera pudieran parecer correctas aunque no lo sean. Otro tip que les doy es que el tamaño de la respuesta debe ser igual, decir más o menos que contenga el mismo número de palabras o que si ocupa un renglón completo sea un renglón completo y no la respuesta correcta. Ocupa un renglón completo y las incorrectas son 2 o 3 palabras porque nuevamente por descarte la van a descubrir. Entonces es clave hacerlo. Ahora, cuando tengamos listo nuestro cuestionario, lo que vamos a hacer es que lo vamos a probar. Lo vamos a probar con, por ejemplo, personas que ya ocupan ese cargo. Les vamos, no tanto para saber cuáles van a ser sus respuestas, sino para mirar algo que llamamos validez y confiabilidad. Por supuesto, en una prueba psicotécnica, este proceso es largo, dispendioso, incluso costoso, por eso las pruebas psicotécnicas en algún momento resultan siendo muy costosas. Pero digamos a manera empírica y al interior de la organización podemos hacer nuestras pruebas de conocimiento procurando esa validez y confiabilidad, por ejemplo, como les cuento, utilizando el cuestionario antes de aplicárselo a los candidatos con personas dentro de la organización que manejen el tema, donde les vamos a mirar cuál va a ser el desempeño para ver si nuestras respuestas correctas, por ejemplo, son muy obvias. Y luego también para preguntarles cómo les parecieron las preguntas, si fueron claras, si las entendieron, si las respuestas les parecieron muy obvias. Y eso nos va a permitir ir modificando estas preguntas a tener unas preguntas lo más acertadas posibles, que luego son las que vamos a aplicar a los candidatos. Bien, y finalmente llegamos a los famosos ejercicios de simulación, ejercicios prácticos, ejercicios grupales. Bueno, hay ejercicios de simulación que no necesariamente se desarrollan de manera grupal, es decir, yo puedo coger a mi candidato y pedirle que me desarrolle X ejercicio, pero lo ideal es hacer unos ejercicios grupales porque eso me va a permitir observar al candidato interactuando con otras personas y esa interacción me va a dar mucha información acerca de lo que realmente es el candidato. Como les decía hace un rato, durante la entrevista el candidato puede presentar una postura y decir, no, yo soy una persona que trabajo siempre en equipo, yo le pido la opinión a los colaboradores, yo trato de impulsar a todo el equipo de trabajo para que participe, yo suelo apoyarme mucho en la gente y resulta que cuando hacemos el ejercicio grupal, no, nada que ver, el tipo solamente trabaja con él mismo, rechaza las ideas de los demás, en fin. Entonces es en el trabajo grupal en donde realmente la persona, valga la redundancia, va a demostrar su personalidad. Entonces por eso es importantísimo hacer estos ejercicios grupales. Los ejercicios grupales podríamos clasificarlos de 2 formas. Los de simulación, en los que le planteamos una situación laboral
y esperamos a ver su desempeño dentro de esa situación laboral. Ejemplo, en equipo van ustedes a preparar un presupuesto, ¿cierto? Entonces, esa presentación del presupuesto es una situación real que se puede presentar durante sus funciones y por eso lo llamamos pruebas de simulación. Pero por otro lado, podemos tener ejercicios que midan las competencias blandas del trabajador. Estos ejercicios no son necesariamente sobre situaciones reales, se trata más bien de juegos en donde vamos a ver interactuando al grupo que estamos evaluando. Entonces podemos hacer ejercicios que busquen el trabajo en equipo, que busquen mostrar la capacidad de análisis, que busquen mirar cómo las personas resuelven problemas, cómo manejan el tiempo, bueno, en fin, podemos utilizar muchos criterios que vamos a evaluar a través de estos ejercicios. En la web ustedes van a encontrar infinidad de ejercicios grupales, pero hay que tener cuidado porque hay algunos ejercicios que, digamos, ya se han vuelto tan populares que las personas los desarrollan constantemente en diferentes assessment centers, en diferentes organizaciones. Entonces es importante buscar profundamente en la web y no quedarse con el primero que aparece apenas lo googleo y entonces lo primero que me aparece es el ejercicio que voy a hacer porque probablemente ese es el ejercicio que en todas las empresas se están haciendo y entonces incluso encontramos en la web maneras de resolver estos ejercicios. Hay algunos ejercicios que tienen una única respuesta, es decir, que se le pide al grupo que desarrolle X actividad y probablemente existe una sola respuesta correcta para hacerlo. No tiene problema, pero lo que sí es importante es que tengamos presente que nuestro interés no es hacer que el grupo resuelva correctamente el ejercicio, sino ver el desempeño de los candidatos en el desarrollo del ejercicio. Por supuesto que si lo logran, perfecto, pero realmente ese no es el fin. Hay otros ejercicios en donde no hay una respuesta correcta y donde lo que nosotros esperamos ver es cómo lo desarrollan, cómo argumentan la respuesta que van a tener. Eso es lo más importante para nosotros. Los ejercicios el grupo que tenemos lo podemos subdividir, es decir, que podemos pedirles que trabajen en parejas, incluso podemos pedirles que trabajen de manera individual. Por ejemplo, una muy popular en el área comercial, pues es pedirle que nos vendan un producto. Entonces, eso se hace de manera individual, pero debe presentarlo frente al grupo. Y es más, podemos autorizarle al grupo que le haga preguntas sobre el producto o que se torne difícil en el proceso de ventas para ver cómo se desempeña el candidato. Digamos que aunque este es un ejercicio muy popularizado, cada situación es diferente y nos va a permitir usarlo libremente porque pues realmente cada vez que se utilice el candidato va a poder responder de manera diferente porque cada grupo también es totalmente diferente. Otro tipo de ejercicios que también se pueden desarrollar son el de presentaciones, es decir, le puedo pedir al candidato que presente, por ejemplo, que desarrolle cómo va a organizar el departamento de talento humano. Entonces, que debe presentarse, perdón, frente al grupo y que el grupo puede hacerle preguntas. Podemos pedirle que lo haga a través del computador, entonces tenemos que brindarle los elementos y de paso vamos a saber cómo maneja las herramientas tecnológicas o simplemente podemos darle un pliego de papel y marcadores y ver cómo utiliza el papel, cómo distribuye el papel para hacer su presentación y también eso nos va a dar mucha información sobre el candidato. Por supuesto, nuevamente acá lo que no nos interesa es si dibuja bonito, si dibuja feo, a excepción de que pues el cargo esté relacionado con algo en el que, digamos, esa competencia de motricidad fina sea importante, lo vamos a medir. Lo que realmente nos interesa es el resultado y cómo lo va a presentar. Bien, muchas veces me han preguntado cuánto se demora un ejercicio de simulación. Bien, eso es relativo. Podemos hacer unos ejercicios de simulación cortos que se demore
una hora, 90 minutos, 2 horas, como podemos hacer ejercicios de simulación que duren todo el día e incluso he conocido en algunas situaciones en que duran toda una semana. Eso es relativo y eso depende de los recursos con los que contamos, porque de todas maneras puede ser un proceso costoso en tiempo, en las personas que van a participar, etcétera, en el espacio físico que se requiere para desarrollarlo, entonces eso es relativo. Lo que sí es importante que tengamos en cuenta es que no puede ser un solo ejercicio, es decir, con hacer una sola actividad realmente no vamos a poder predecir el comportamiento de nuestros candidatos. Lo ideal es hacer un mínimo de 3 ejercicios, un número impar de ejercicios, porque si hacemos dos y en uno le va muy bien y en el otro le va muy mal, ¿cómo vamos a poder llegar a una conclusión? Entonces lo ideal es hacer un mínimo de 3, pero luego podemos hacer 5, 7, 9, en fin, X número de ejercicios. Otra cosa que tenemos que tener importante a la hora, que tener en cuenta a la hora de determinar los ejercicios que vamos a desarrollar son las competencias que queremos medir. Y vamos a tener en cuenta que un solo ejercicio no puede medir todas las competencias. ¿M? Pero también tenemos que tener en cuenta que no vamos a poder observar todas las competencias en todos los ejercicios. Entonces lo que yo voy a hacer es diseñar mis 3, 5 ejercicios y en cada ejercicio voy a poder observar, voy a poner el ejemplo, 3 o 4 competencias máximo, no todas. En el siguiente ejercicio ya no voy a mirar las mismas que en el anterior, sino voy a mirar las otras 3 o 4 competencias. En el tercer ejercicio, entonces, una combinación de competencias y así sucesivamente hasta que podamos obtener que mínimo en 2 ejercicios se haya observado una competencia. Y de esa manera sí voy a poder tomar mejores decisiones. Ok, ya tengo listos mis ejercicios de evaluación y ahora es importante que tengamos una escala de evaluación, es decir, cómo los voy a medir. Cuando hablamos de escala de evaluación, es esa herramienta que voy a usar para medir el desempeño de mis candidatos. Es exactamente igual que si yo quiero medir la estatura, pues tengo que usar un metro. No puedo usar una balanza para medir la estatura de una persona. De esa misma manera tengo que ser cuidadosa en la escala de valoración que voy a utilizar para medir las competencias. A la hora de medir las competencias, recordemos por allá en un video pasado cuando hablábamos acerca de los perfiles de competencias, que vamos a tener que tener una competencia y esa competencia va a tener un X número de criterios de desempeño, es decir, de esas conductas observables que me dan cuenta de la competencia. Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a decir que la competencia que vamos a valorar es trabajo en equipo. Entonces, para mirar trabajo en equipo, voy a mirar unos criterios de desempeño. Por ejemplo, eh, que tenga una actitud conciliadora con los compañeros. Podría ser un criterio de desempeño. Otro criterio de desempeño puede ser que promueva la participación del grupo. ¿Mm? Otro criterio de desempeño puede ser eh, que valide las opiniones de todos los compañeros. Otro criterio de desempeño respecto a trabajo en equipo puede ser eh, que pide la opinión de todos antes de tomar una decisión. Esas son situaciones que realmente me dan cuenta de si la persona trabaja en equipo. Esos son los criterios de desempeño, es decir, las conductas asociadas que nos permiten decir si cuenta o no con la competencia. Ahora, frente a cada criterio de desempeño voy a poner una calificación. Ustedes se pueden inventar la calificación que quieran. Ah, A, B, C, entonces es apto, es bueno, es regular. Podemos poner una calificación de 0 a 5, de 1 a 10. Yo prefiero poner valores porcentuales, entonces 100%, 80%, 70%, en fin.
y que luego yo pueda hacer una ponderación de todos los criterios de desempeño para poder determinar cuál fue el valor que se obtiene finalmente, por ejemplo, en la competencia de trabajo en equipo y luego esa en relación con las demás competencias. Por supuesto, tengamos presente que el resultado final no va a ser un número, un solo número, aunque bien podría tener un desempeño general. Lo ideal es que me aparezca más bien es una curva, es decir, en trabajo en equipo le dio 90, en orientación al resultado le dio 80, en orientación al cliente le dio 70, ¿cierto? Y poder observar esa curva de tal manera que luego yo pueda poner la curva del candidato 1 contra la curva del candidato 2, contra la curva del candidato 3 y poder mirar las diferencias de cada uno de esos candidatos. Porque puede ser que a un candidato le fue muy bien en trabajo en equipo, pero no tan bien en orientación al cliente, y a otro le fue muy bien en orientación al cliente, pero no tan bien en orientación al resultado. Y entonces, quedamos confundidísimos. Entonces, al poder mirar los perfiles, voy a poder determinar cuál es el candidato que mejor se ajusta a eso que yo estoy buscando. Por supuesto, no solamente son los ejercicios de simulación los que yo voy a calificar, también tengo que poner un valor a la entrevista, a las respuestas que la persona da en la entrevista. También puede ser que sea importante para mí la presentación personal del candidato, si llegó a tiempo a la entrevista, si me hizo preguntas, la manera como se comunica oralmente, verbalmente, también me va a dar un número. También voy a asignarle un número a las pruebas psicotécnicas. Si su perfil, si el perfil que me arroja de personalidad es de determinada manera, pues le voy a dar un valor porcentual. Y si lo es de otra manera, pues otro valor porcentual. Y así a las pruebas de conocimiento lo mismo, a todas les voy a dar un valor. Ahora, ¿a qué le doy más peso? Esa es una decisión suya. Por lo general le damos más peso a las pruebas psicotécnicas y a las a los ejercicios grupales que, por ejemplo, a la entrevista y a la prueba de conocimiento. Pero quien determina finalmente qué peso va a tener cada prueba es usted. Eso sí es de su libre albedrío. Pero hay que darle un valor a cada uno y luego llegar a la ponderación para luego poder llegar a un resultado y poder brindar un informe final. Si el jefe de ese candidato va a ser otra persona, pues yo como evaluadora voy a presentarle un informe en donde le cuento a ese jefe, a ese gerente, cómo fueron los resultados que obtuvo cada uno de los candidatos para que sea este gerente el que tome la decisión. Ojo, no somos los evaluadores los que tomamos directamente la decisión, nosotros simplemente hacemos recomendaciones de cuáles son los candidatos que mejor desempeño tuvieron de una manera argumentada y con un resultado numérico, pero quien toma la decisión final es el gerente. Ahora, si soy yo misma la que voy a tomar la decisión, mi recomendación es que no lo hagamos solos, porque de todas maneras, siempre como evaluadores, vamos a tener algunas subjetividades en el proceso y eso nos puede llevar a cometer errores. ¿Cuáles son esos errores que podemos cometer como evaluadores? Vamos a hablar de algunos muy generales y que son los que más se presentan. Bueno, se llama tendencia central y es la costumbre que tenemos de calificar hacia la mitad. ¿Mm? Es decir, que si nos ponemos en una escala de valoración que dice bueno, regular y malo, ¿m? Entonces, o siempre, nunca, a veces, por lo general vamos a ir hacia el a veces, hacia el regular, porque nos cuesta trabajo tomar partido por uno de los extremos. Por eso prefiero las escalas de valoración que ojalá no tengan ese punto intermedio. Por ejemplo, en una escala de valoración que va de 1 a 4, no hay un punto intermedio, ¿cierto? Porque digamos, el 2 es como regular tirando a mal y el 3 es bueno tirando a muy bueno. Entonces, eso obliga al evaluador a tomar una determinación por lo alto o por lo bajo. Esa es la tendencia central. Otra
Otra que tenemos, otros errores que cometemos como evaluador es quedarnos en la subjetividad y está relacionada, por ejemplo, con que nos quedamos con lo último que hizo. Es decir, la jornada duró 4 horas y digamos todo el tiempo lo hizo así como regular, pero al final hizo algo que nos gustó mucho y entonces le ponemos una calificación muy alta. ¿Esto cómo se corrige? Calificando inmediatamente cada ejercicio y luego ponderando el resultado al final. Y así no nos quedamos solamente con lo último que observamos y no tenemos en cuenta todo lo anterior. Por supuesto, a veces cometemos otros errores relacionados con los prejuicios que tenemos acerca de las personas. Por ejemplo, podemos tener prejuicios por la manera como la persona viene vestida, podemos tener prejuicios porque es hombre o porque es mujer o porque pertenece a una etnia diferente a la nuestra o porque tiene un acento determinado o porque tiene una orientación sexual distinta a la que nosotros esperamos. En fin, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con no dejarnos llevar por ese tipo de prejuicios que además hay que tener presente, suelen terminar el prejuicio cayendo en discriminación y la discriminación está castigada legalmente. O sea, nosotros no podemos discriminar a una persona por su etnia, por su género, por su edad, por la manera como actúa, por su orientación sexual, en fin. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de prejuicio. Otra que también suele suceder, que son esos prejuicios más bien a favor. Entonces, como yo soy paisa y el candidato es paisa, entonces le pongo mejor calificación al paisa que al costeño. ¿Mm? Esos son los prejuicios, pero al revés, ¿no? Ah, él estudió en X universidad y yo también estudié en esa universidad, entonces voy a irme a favor de ese candidato. Entonces también tenemos que tener cuidado con esos prejuicios al revés, en el que es el prejuicio el que me hace inclinarme más por un candidato que por otro. Una manera de resolver ese tema es teniendo más de un observador. Si tenemos, en lugar de ser yo la única que observo y evalúo, invito a otra persona, que puede ser su futuro jefe, que puede ser incluso una persona ajena a la situación, al contexto como tal, nos puede dar mejores luces. Lo que es importante a tener en cuenta cuando utilizamos 2 o 3 observadores son 2 cosas. Una, primero, en algunas ocasiones se utiliza que los evaluadores estén encubiertos, es decir, que el candidato no sepa quién lo está evaluando. Por ejemplo, se hace a través de una cámara oculta, entonces las personas interactúan, pero no conocen los evaluadores que están del otro lado observando el comportamiento. Ojo, es importante que si vamos a utilizar esta técnica, los candidatos deben saber que la estamos usando, porque de otro modo también estaríamos cayendo en un tema de legalidad. ¿Mm? Está prohibido grabar o filmar a las personas sin su consentimiento, entonces por eso es importante que tengamos en cuenta eso. Y la otra situación que tenemos que tener en cuenta es que una vez cada uno de los evaluadores haya calificado, nos vamos a juntar para sacar un resultado común. Es decir, no es que yo coja las calificaciones de mi compañero y las mías, las promedie y ahí tuve el resultado. Eso no se hace porque ahí sería el prejuicio de él contra mi prejuicio, mis errores contra sus errores. No, nos vamos a charlar y vamos a llegar a un consenso en el que los dos vamos a exponer cuáles son las razones por las que pusimos X o Y calificación y eso ayuda mucho porque probablemente yo haya observado algo que mi compañero no vio y cuando yo le digo, ay, es que mira, él hizo esto, entonces el compañero dice, oiga, yo no me he dado cuenta o el candidato, o perdón, o el compañero me hace caer en cuenta de alguna conducta que yo no observé y eso va a hacer que yo modifique la calificación. Entonces eso lo hace más certero, más objetivo y al final vamos a llegar a través de esa calificación en consenso a una mejor calificación. Una vez yo tenga ya... Eso es el Assessment Center, muchachos. Exactamente es
cómo hacemos nosotros un proceso de selección bastante, o sea, ya se ha hecho todo lo que usted nos comentó del reclutamiento y entonces estamos filtrando un grupo de personas más para que ese pequeño grupo sean los que van a entrar en ese Assessment Center. Entonces, queda es simplemente tomar la decisión si es uno como evaluador o el gerente el que tiene que tomar la decisión. Eso es un proceso de selección y nosotros como representantes de talento humano tenemos que tener mucha conciencia de eso. Podemos estar afectando el desarrollo de carrera de una persona, la posibilidad de una persona que ingrese a un trabajo o le estamos permitiendo el ingreso a un trabajo cuando no se lo merece. Entonces, es un proceso supremamente importante. Mañana seguimos contigo, Derly, ¿me parece? Sí, señor. ¿Cuál es tu tema? Equipos y grupos de trabajo. Ok. Eliseo, no se te olvide subir a tu espacio del foro lo que tiene que ver con lo que expusiste hoy. Bueno, Madeleine, lo mismo. Y Marley, cuando tengan, y Gilbert, por favor, para que adjunten en su foro respectivo lo que tiene que ver con su exposición. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias, muchachos, y que pasen una feliz noche. Que les vaya muy bien. Hasta luego, profe. Feliz Hasta noche. luego, profe. Hasta luego, chao.